So welcome everybody to Remembering Berta Cáceres, our International Women's Day event for 2021. This event is hosted by Zennström Climate Change Leadership, an initiative at Uppsala University, which explores the different questions around climate just and equitable transitions in the face of changing climates. A few reminders before we begin. You'll notice at the bottom of your Zoom screen that you have the option for selecting a language. This webinar will be broadcast in both English and Spanish. So please, if you would prefer English, select English, and Spanish, select Spanish. Also a reminder that this webinar is being recorded, and by attending you consent to this recording being made. The hashtags for this event are Justice for Berta and 5 años junto a Berta. So please carry the conversation forward using those hashtags if you would like to. And you can tweet us at CCL Uppsala. The intention of today's event is to honor the memory of Berta Cáceres, to learn about the continued struggle in defense of water and territory in Honduras, and to highlight the broader resistance being led by BIPOC women against development projects in their territories, and what this means in the context of just transition. To give a quick overview of the time plan for today, we'll be beginning this session with a conversation between Berta and Stefania, and that conversation will be translated by Azucena. The second part will be a Q&A where you have the opportunity to ask your own questions before we begin to close. Following the webinar today, you'll also have the opportunity to attend a separate Zoom meeting, which will function as a Zoom mingle to reflect and digest on the different discussions of today. As an audience member in today's webinar, we invite you to both listen during the conversation today and ask your questions as they emerge during the question and answer session. We also invite you to reflect with fellow participants in the post-webinar Zoom mingle. So, to introduce to you who is in this virtual room of ours. Well, we are extremely honored to welcome Berta Zuniga Cáceres to today's webinar. Berta is the General Coordinator of the Civic Council of Popular and Indigenous Organizations of Honduras, or COPIN. Welcome, Berta. She is an environmental defender, and she is one of the daughters of Berta Cáceres. We are also very happy to welcome Stefania Baca to our panel. Stefania is the Zennström Professor in Climate Change Leadership at Uppsala University. She specializes in environmental history, degrowth, political ecology, and environmental justice. Today's event will be moderated by Gretel Navas. Gretel joins us as a PhD student at the Environmental Science and Technology Institute of the Autonomous University of Barcelona. Her research areas include environmental justice and political ecology. We are also very grateful to have Azucena Moran with us today, acting as interpreter. Azucena is a research associate at the Institute for Advanced Sustainability Studies and a PhD at the University of Potsdam. Her areas of research include participatory democracy and collective governance. Finally, joining you today is myself, Isabel Bordisch, and Leila Mendy. We'll be your hosts, and we are project coordinators for the Zennström Climate Change Initiative at Uppsala University. We also wanted to express our gratitude to Katia Lara. Many of you will have hopefully watched the film we shared with you as part of the invitation to this webinar, Berta Vive. Katia is the filmmaker, the director and producer behind Berta Vive, and founder of Turco Producciones. We are very grateful for
Katia sharing this film as part of today's event. And for those who haven't seen it, or for those who have and would like a little reminder, we'll now play the trailer for Berta Vive for you to set the context for today's discussion. Este país está secuestrado. ¡Los que mueren por la vida! La madre tendida y ellos enfrentando al mundo. Están entregando el futuro de nuestros hijos y hay miles de Bertas en todo el mundo. Es el momento en que a mí me encañonan, a ella le están disparando. 3 tiros, yo hago a un lado el rostro y entonces nada más me roza la oreja y la mano. Porque estaban contaminando las pruebas en la escena del crimen. Empresas europeas como Siemens y Bohidro. No es posible que hoy Berta esté cumpliendo 45 años y la estemos velando nosotros aquí, por culpa del gobierno y por las transnacionales que la mandaron a asesinar. Hagamos silencio. La injusticia es que a los pueblos indígenas estén marginados y se les quiten sus territorios. Mi madre se siembra y nace y renace. Hemos ganado esta lucha, la hemos ganado, pero que el río nos ha ganado a nosotras. Y eso es verdad, porque recuerdo el primer día que vine a meterme, a zambullirme a estas aguas sagradas. Berta no va a morir en vano. And if you're interested to see more, Berta Soy Yo, the follow-up documentary to Berta de Vive, will be released later this year. I'd now like to hand over to Stefania to continue today's event. Thank you very much, Isabel. Thanks all of you who have been, who are here today, and all of the people who have contributed to this event. We are deeply honored to be part of the celebrations in honor of the memory of Berta that has been celebrations and memories that have been happening in the past week as well. And I want to begin by thanking very much Berta for being with us today. Hello, Berta. And with this conversation today, we wish to honor the memory of your mother by hearing from you about her life and her work, and about the continuing struggles of your people in defense of water and territory in Honduras. We are having this conversation on International Women's Day because we also wanted to highlight how Berta's life and work was part of a much broader force that exists in the world, a force made of all the rural, indigenous, and Black women who lead local resistance against corporate and state development projects in their territories, projects that threaten the lives of their children and their communities. This type of women's environmental leadership is not new, but a long-standing historical force which has been hidden, denied, delegitimized, and often violently repressed along the whole
whole history of development. We have seen in the documentary Berta Vive, the women in your community, women from rural and indigenous communities coming together to mourn Berta and organize for justice, speaking truth to power, and putting their bodies on the front lines of resistance. You are, of course, one of them, as well as your mother was, and other women in your family and community. We are thankful and honored for the opportunity of talking with you today. So my first question to you is, your mother was assassinated for her engagement in defense of the Gualcarque River. Can you tell us more about this river? Why is it important to your people? And what would this project do to it? Bueno, muy buenos días para todas ustedes. Un gusto para mí y un honor poder acompañarles y que, bueno, también este espacio pueda ser dedicada a la memoria de mi madre, que, bueno, por la que yo he hecho tantos esfuerzos en este proceso de búsqueda de justicia. Bueno, en primer lugar, comentarles que, pues, el COPIN es una organización que nació como parte de la necesidad del pueblo Lenca, que es uno de los pueblos indígenas de Honduras, por reivindicar el derecho a la tierra que, bueno, de la que ha sufrido diversos despojos desde hace más de 500 años. Pues formalmente el COPIN existe desde hace casi 28 años, como una de las expresiones de lucha que ha tenido históricamente nuestro pueblo y que, bueno, ha permitido también en muchos sentidos pues mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. Aún así, pues al día de hoy el pueblo Lenca sufre ese racismo estructural por parte del Estado de Honduras, que sigue desconociendo los derechos fundamentales de todos los pueblos indígenas y garífunas en nuestro país. Bueno, ustedes saben que en el año 2009 en Honduras se dio un golpe de Estado y nosotras comentábamos que, bueno, ese golpe de Estado no fue solamente por cambiar a un presidente de manera, bueno, sacarlo de manera... That didn't happen only by taking out a president, sino que fue directamente un golpe que afectó a todos los pueblos, que afectó a toda la sociedad hondureña y que profundizó un modelo económico para nuestro país, Honduras, que está basado en el extractivismo y basado en la mercantilización de los bienes comunes y de la naturaleza. Eso, compañeros y compañeras, pues responde a que pues en el mundo también se está viviendo una transición energética en la cual ha quedado claro para los países capitalistas que pues el petróleo y muchos combustibles fósiles se van a terminar y por tanto está necesitando asegurar ese consumo de energía que es tan demandante en este modelo económico que impera en el mundo. Y es lastimosamente a los países llamados del tercer mundo que nos toca muchas veces pagar las consecuencias de un consumo que no hacemos casi que nosotros ni nosotras. Y bueno, también fuera de esta discusión que es muy importante pues hablando de los derechos de los pueblos indígenas, en 1995 una de las mayores luchas realizadas por el COPIN y otras organizaciones en Honduras fue la de la ratificación por parte del Estado de Honduras del Convenio 169 para los pueblos indígenas. Bueno, este convenio
junto a otros convenios internacionales, establece que los pueblos indígenas, los pueblos originarios, tienen derecho a ser consultados de todo lo que afecte en sus territorios. Y eso es algo que this is something that is embedded in that document, the necessity of indigenous people and Garifuna people. Es por ello que cuando posteriormente al golpe de Estado se dan un montón de concesiones para construcción de proyectos de generación de energía, también proyectos mineros, varias organizaciones, incluyendo al COPIN, pues hicieron denuncia de las mismas, alegando que había un irrespeto a ese derecho fundamental de los pueblos. Una de esas 51 denuncias que se hicieron solo para nuestro territorio, fuera de otras concesiones otorgadas en otras regiones de Honduras, se incluía la denuncia al proyecto hidroeléctrico Aguasarca desde el año 2010. Bueno, comentarles que pues muchas comunidades también fortalecieron su organización en aras de estas amenazas y también en vista de sentir el peligro de muchos ríos en la región. Eso dio pie a que se realizaran una diversidad de asambleas de todo el pueblo lenca, aquí en el COPIN, para estudiar en qué lugares estaban proyectando la construcción de represas y, bueno, cuál era la opinión que tenían esas comunidades de dichas concesiones. Bueno, ahí, ¿verdad?, se denunció uno de estos proyectos, el proyecto hidroeléctrico Aguasarca, que se construiría en una de las comunidades organizadas al COPIN, porque aquí hay muchísimas comunidades que componen el pueblo lenca. Bueno, en vista de que luego se hicieron varias denuncias, se hicieron, bueno, comunicaciones con diversas instituciones del Estado, comenzó la construcción del proyecto y respetando esa voluntad de los pueblos y particularmente de la comunidad de Río Blanco contra el proyecto. En el año 2013, en abril del año 2013, se realizó lo que se denominó la toma del Roble, que fue una toma de carretera para impedir el paso de la maquinaria. Bueno, yo creo que esas acciones se han realizado en varias comunidades de Centroamérica como una manera de hacer respetar esa voluntad que los estados y las empresas y los ejércitos y las policías no quieren escuchar. A partir de ese día comenzó una ardua represión violenta, armada, persecución a esa comunidad y pues muy especialmente a mi madre, Berta Cáceres, porque ella era la coordinadora de COPIN. Bueno, luego en esa lucha fue asesinado por un militar, el compañero Tomás García. Él era el presidente del Consejo Indígena y también su hijo, que en ese momento tenía 14 años, fue disparado. En ese momento, pues quedó clara los niveles de violencia a los que estaba dispuesta la empresa en ese contubernio con instituciones del Estado. Pero eso también desató pues mayor indignación hacia la construcción de ese proyecto que bueno, también era muy cuestionado en la comunidad. Bueno, comentarles, compañeros y compañeras, que esa ha sido una de las luchas más duras que ha realizado el COPIN durante estos 28 años. El proyecto no se logró construir
a pesar de toda esa violencia, a pesar del financiamiento de los bancos europeos que estaban involucrados en financiar y proveer las turbinas y dar el asesoramiento eléctrico a esta represa de los que ellos ya conocían las circunstancias de violencia bajo las cuales se estaba implementando. Pero lastimosamente, nosotras decimos que tuvo que morir la compañera Berta Cáceres y tuvo que desatarse ese gran escándalo internacional para que ellos decidieran parar. Prácticamente que estuvieron obligados a parar esta construcción debido a ese escándalo. También renunciaron algunos de los bancos financiadores más de 1 año y medio después de su crimen y de quedar más que claro que en su muerte estaba involucrada directamente la empresa y sus directivos con los que estos bancos se comunicaban. Decir que, bueno, el río Hualcar, que es un río sagrado en la cosmovisión del pueblo lenca, que tiene un valor cultural, que tiene un valor espiritual, pero que también tiene un valor funcional a las necesidades de las comunidades, porque ahí se nada, ahí se pesca, ahí se lava, de ahí se saca el agua para el cultivo del maíz y del frijol, que son los granos fundamentales para el pueblo lenca y para el pueblo hondureño en general. Y bueno, decir que es por ello que a pesar del crimen contra mi mami, hemos reafirmado la defensa de ese río y la defensa de todos los ríos que estén amenazados y que no cumplan con el respeto a los derechos de los pueblos y el respeto también a la naturaleza. Thank you very much. So, Berta, you said at the beginning that there has been a coup in Honduras. And so I just wanted to ask you if you can tell us a little bit more about the political situation and especially what has changed in the last 5 years from the political context, in the political context of your country, and if your mother's murder, what kind of impact did this have on the government and government politics and on the social movements in your country? Bueno, sobre esta pregunta, comentarles que para nosotras el asesinato de mi mami manifestó también una política de persecución a los líderes y a las lideresas sociales que han hecho pues una lucha en defensa de los derechos humanos en general, pero en defensa de los territorios, de la naturaleza, de los pueblos indígenas en particular. Bueno, comentarles que lastimosamente y a pesar del impacto tan grande que tuvo a nivel mundial el asesinato de mi mami, en realidad en Honduras podemos decir que prácticamente no ha cambiado nada. Ninguna de las causas estructurales que produjeron el crimen a mi mami, entre las que podríamos enumerar, por ejemplo, el concesionamiento inconsulto de bienes comunes de la naturaleza que son de comunidades indígenas. También podríamos enumerar el contubernio que existe entre empresas y fuerzas de seguridad del Estado altamente violentas. Pero también, por ejemplo, la persecución judicial que mi mami vivió en vida. Recordamos que ella fue procesada en 2 oportunidades por parte de la empresa, alegando la usurpación, por ejemplo, del territorio. O sea, una empresa que no es de esta localidad acusa a una persona que es del pueblo lenca de usurpar el territorio del pueblo lenca. Es una cosa para nosotras pues descabezada
pero pues ha pasado. También, hablar de la impunidad cuando los pueblos ponen denuncias a las empresas, denuncias a instituciones del Estado por violentar estos derechos, pues ahí sí la justicia no actúa para nada, es totalmente inservible. Entonces, esos patrones también de violencia más bien han crecido lastimosamente y hemos visto cómo otros líderes y lideresas sociales están siendo perseguidos, asesinados y judicializados por esa razón. Tenemos, por ejemplo, el caso de los compañeros de Guapinol que guardan prisión por esta defensa también del río allá en la zona norte de Honduras contra una empresa minera. Vemos también esa persecución en la desaparición forzada de compañeros garífunas que fueron secuestrados y que al día de hoy, ya cerca de 8 meses de esta desaparición, no hay ningún rastro, no sabemos qué pasó con ellos y seguimos exigiendo pues la investigación y la información respecto a su paradero. También lo vemos en el asesinato de los indígenas del pueblo Tolupán, que por defender también su bosque han sido asesinados. Y bueno, vemos las ejecuciones extrajudiciales en nuestro país de todas quienes tratan de luchar por un país pues más democrático frente a toda esta política de imposición autoritarista que se ha venido implementando y de la que en este mes de junio vamos a cumplir 12 años de golpe de Estado, 12 años de políticas golpistas, 12 años de pues la negación de los derechos de los pueblos, de escuchar, de que se respeten también sus decisiones y también años en los que se ha venido fortaleciendo las estructuras militares que operan legalmente y que operan de manera extrajudicial, vinculados también al narcotráfico, porque el narcotráfico se ha venido profundizando, el de Honduras como un país que sirve como corredor de la droga. Bueno, todo esto ha producido un gran malestar social, violencia generalizada que impacta muy particularmente en las mujeres y en las comunidades LGBTI, que también sufren una violencia particular. Además, decir que eso ha desesperanzado mucho a la población de Honduras, que en todo momento ha hecho una lucha fuerte en las calles, pero que frente a estas acciones de resistencia popular ha existido también una respuesta muy violenta y muy agresiva por parte del Estado. Nosotras participamos de movilizaciones donde el ejército, frente a periodistas, asesinó a personas con sus armas oficiales. Entonces, eso ha producido también que la gente quiera salir huyendo de esta realidad. Y bueno, también por eso es que Honduras ha sido conocida en muchos países por las caravanas migrantes. La gente quiere vivir tranquila, quiere armonía y la gente también está frustrada de ver estas situaciones. Está frustrada también de ver cómo las personas son asesinadas y estos crímenes quedan en la impunidad. Ese es el caso de mi mami, nuestra compañera Berta Cáceres. En este crimen se vio involucrada una de las familias más ricas que tiene nuestro país. Esta familia se llama Atala Sabla. Son dueños de bancos, de equipos de fútbol, son dueños de empresas de generación de energía
y de un montón de negocios. El Estado de Honduras no les quiere procesar porque ellos son también un poder fáctico que ha apoyado las campañas del actual gobierno y que apoyó también el golpe de Estado en su momento. Entonces nosotros decimos a estos 5 años del crimen de mi mami que hay una impunidad muy específica para estos actores criminales muy específicos, y el Estado de Honduras no solo tiene miedo de procesarles, sino que ha sido cómplice de su impunidad. Por eso nuestra lucha es tan grande y es tan desafiante, pero nosotras creemos que si nosotras no logramos justicia para Berta, con toda la lucha tan inmensa que se ha hecho, no se va a lograr justicia en el caso de ninguna persona asesinada en Honduras. Entonces, bueno, ese es un poco del contexto, decir que seguimos luchando por democratizar nuestro país. Este año van a haber elecciones y no sabemos honestamente qué va a pasar. Este domingo hay elecciones internas y hay mucha incertidumbre respecto a lo que pueda pasar y si la voz popular ejercida de manera, bueno, en las elecciones, pues pueda ser escuchada y pueda ser respetada. Thank you, Berta. I think it's very important for us to listen your voice on the resistance and the struggle of the women in your community. So I wanted to ask you a little bit more about this. Because we are in International Women's Day today, and because and I also want to ask you about yourself and the other women in COPIN, in your organization, and in your community. So how do these women live? If you can tell us a little bit more about the lives of these women, their work, their how they organize, how they struggle. Why do these women keep doing all this work and resistance amidst the danger for their lives? And how are they seen also in their communities? How are they considered? Is their work appreciated and valued in their communities and in Honduran society? Bueno, comentarles que también una de las razones que dio surgimiento a nuestra organización tiene que ver con combatir también la violencia que viven las mujeres dentro de las comunidades. La violencia sexual, la violencia física, la violencia económica, la poca participación política. Entonces, a la par de que se construía un movimiento en defensa de los territorios, también se construía una política y una lucha por reivindicar esos derechos que también el coloniaje, el patriarcado que vino también con ese coloniaje, profundizó. Entonces, decir que las mujeres lencas siempre han tenido un papel clave en construir a nuestra organización. Si hemos llegado hasta aquí, hasta este punto en el que estamos, ha tenido que ver con esa lucha política tan fuerte que han realizado las mujeres lencas, en las que también se ha tenido que dar nuestro lugar, en la que hemos tenido que denunciar legalmente, como también en nuestros propios procesos, a compañeros, agresores y compañeros que han irrespetado estos derechos a las mujeres. Siempre el enfoque, como el enfoque que tienen los movimientos sociales en América Latina, ha sido también desde la concepción de la educación popular.
Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, el Copín tiene radios comunitarias que fueron construidas gracias a la solidaridad de pueblos de México y de otros países que, bueno, trajeron esa tecnología, digamos, de las radios. La lucha como de las mujeres, como ha sido algo transversal en la lucha del Copín, nosotras decimos la lucha antipatriarcal, también se crearon programas específicos para hablar de los derechos de las mujeres y hablar sobre las violencias diversas, tanto las que ejerce el Estado, las empresas, las fuerzas de seguridad, pero también la violencia que vivimos en nuestra. Once again. The violence. Este programa se llama El Canasto de Palabras. El canasto es, bueno, es un Called the bowl of initiative. muchas cosas, pero aquí es el canasto de las palabras, porque también romper el silencio que nos Words dejó want to break, while the greatest space where they can carry their words. A woman can take their words. It has an emancipatory process. Y bueno, ese ha sido, digamos, uno de los ejercicios organizativos que se han realizado acá para devolver la palabra a las mujeres, para que toda esa sabiduría que habita dentro de nuestras cabezas, pues pueda también ser escuchada por nuestras comunidades. Decir también que, bueno, las mujeres del pueblo lenca tienen un rol muy importante en la defensa del territorio, independientemente de la diversidad. Yo les decía, el pueblo lenca es un pueblo muy diverso, no es todo igual, no. Unas comunidades son de una forma, otras comunidades son de otra forma, entonces también varía el nivel de participación política que tienen las mujeres en un lugar y en otro. Pero si algo ha caracterizado a las mujeres de estos territorios es su fidelidad a la defensa de la tierra. A veces los hombres piensan, no, si yo, por ejemplo, vendo esta tierra a una empresa o cualquier cosa, pues yo me voy a otro país, voy a migrar o voy a irme a otro departamento. Pero las mujeres, como también han tenido esa labor del cuidado de la vida, de los niños y las niñas, de las familias, de las comunidades, pues son más apegadas a esa tierra y están menos dispuestas a cualquier soborno, engaño, opresión, incluso presión, ¿verdad?, que puedan hacer esas empresas. Entonces, cuando en los momentos más críticos que ha tenido nuestra lucha por toda esa violencia, por todas esas agresiones, han sido las mujeres que han sostenido esos procesos de resistencia. Eso lo podemos ver en la comunidad de Río Blanco. Se fue la empresa, pero quedó todos los daños que hizo, quedó también toda la división que promovió la empresa. Y comenzó la recuperación de las tierras que ilegalmente vendieron a la empresa DESA. Y entonces son las mujeres las que al día de hoy dirigen esa lucha comunitaria para recuperar la tierra que está a la par del río Gualcarque. Ellas han sido insultadas, incluso por personas que en algún momento creímos compañeros, han sido amenazadas a muerte, han sido hostigadas, pero este año de pandemia produjeron una cantidad grandísima de frijoles, de maíz y bueno, continúan trabajando esas tierras, que es algo bastante importante para nosotras. Being threatened constantly, and they have led these recovery efforts. Dentro de las comunidades de sostener esa vida familiar, sustain life in our communities, sustain life. Los frijoles, cuidando a los niños y las niñas, como también tienen un papel dentro de la enseñanza y el ejercicio de la espiritualidad del pueblo lenca.
que aquí lo ejercen sobre todo las personas mayores, hombres y mujeres. Y eso es muy importante porque nosotras hemos dicho que si como pueblo perdemos nuestra identidad, perdemos nuestra memoria, entonces perdimos la lucha en defensa de los territorios. ¿Por qué? Porque nosotras defendemos los ríos, defendemos la tierra, defendemos todo lo que defendemos es porque sabemos que esas tierras van a quedar para las futuras generaciones y que, como bien lo dice una de nuestras guías espirituales, parte del Consejo de Ancianos y Ancianas, es que los ríos, las montañas y las tierras sigan siendo libres. Entonces, eso es muy amenazante para esta concepción capitalista, para esta concepción individualista y para la concepción patriarcal. Entonces, las mujeres seguimos estando, ¿verdad?, en riesgo y en amenaza porque pues esa labor está realizada principalmente por ellas. Bueno, este día viernes fueron capturadas 2 compañeras garífunas allá en la zona norte de nuestro país y nosotras veníamos de unos días bien convulsos denunciando un femicidio aquí en nuestra localidad. Entonces, bueno, It happened after days we were denouncing a feminicide within our community. Una razón para luchar con más fuerza, ¿verdad?, contra esa judicialización, esa persecución legal que estamos viviendo las mujeres, esos crímenes, esa impunidad también, y eso es lo que hemos estado posicionando. Por eso para nosotras marzo, decimos, es el mes de la lucha, todo marzo es el mes de la lucha y de reposicionar estas circunstancias que están pues hostigando esta vía comunitaria y esa materialización de este proyecto autonómico de vida. Entonces, decirles que hay muchos desafíos. Las mujeres se siguen organizando aquí en el pueblo lenca en consejos de mujeres, en consejos indígenas, en estructuras también de base comunitarias diversas, tanto religiosas como propias de las mujeres, como mixtas, pero nos seguimos organizando por esa necesidad pues de defender la vida y de defender nuestra visión de vida. Thank you for sharing all this with us. Berta, I see many of the things that you tell us are also, I recognize them as also part of the story of women activists. En la historia de las activistas y la liderazgo rural areas, rural movements. So, for example, the struggle against patriarchy within our own communities, no? Because we don't need to think of our movements as perfect, and we know that there are also there is violence and there is undervaluing of women's work in our communities and in our movements, as well as in society more broadly. So this is very important. I just wanted to conclude, give you one last opportunity to tell us more about the women of Copin, in the sense that I would ask you to tell us what would they tell us if they could speak to us through your voice, as they are doing. What message, what key message do you think they would give us today? Bueno, comentarles que también para las mujeres de Honduras, para las mujeres lencas, la lucha en defensa de los derechos de las mujeres en general es una gran contribución también a nuestros propios
procesos emancipatorios y de defensa de los territorios. Bueno, algo que planteaban aquí las mujeres en el COPINH desde hace mucho tiempo es que, por ejemplo, la lucha por estos derechos que ya les comentaba de las mujeres lencas nació por una necesidad de afrontar también temas de violencia. Pero esa mirada antipatriarcal que fue asumiendo el COPINH con el paso del tiempo fue nutrida por mujeres internacionalistas de otros lugares de América Latina. Entonces, si hasta ahora se logró asumir esa lucha antipatriarcal, fue también producto de esos esfuerzos que a nivel del mundo se van realizando. Y bueno, decirles que algo muy importante para nosotras es no sabernos solas en estas luchas tan complejas, que a veces son tan agotadoras y que a veces pues nos dan mucho dolor. Entonces, que en ese sentido, todo lo que se hace en estos países del norte global también es muy importante para nosotras. Por ejemplo, algo que nosotras comentamos es que aquí en Honduras casi ya no hay posibilidad de saber en qué lugar se va a construir un proyecto del tipo que sea, porque se hizo una ley de secretos para las licencias ambientales que otorga el gobierno. O sea, no hay manera de saber por parte de nosotras si existe un proyecto. No way of knowing if there is going to be a concession. We only know when they get to one of the communities. Porque están aquí, ahí nos enteramos, cuando ya están metidos en el territorio. Y algo que sirvió muchísimo en la lucha en Río Blanco fue la investigación que hicieron compañeras y compañeros de la Solidaridad Internacional para saber quiénes eran los financiadores de estos proyectos. Por ejemplo, ahí averiguamos que estaba metido un fondo de desarrollo de Holanda, un fondo de desarrollo de Finlandia, una empresa alemana, y se hizo comunicaciones hacia ellos. Ellos nos ignoraron. A mi mami en particular le dijo el FMO, el Banco de Desarrollo de Holanda, que ella no era nadie para escribirle a ellos y que ella tampoco representaba al pueblo lenca. Luego vino su asesinato. Ella estaba a pocos días de viajar a Holanda para reunirse con estos bancos y expresarles esa violencia en la cual estaban involucradas ellos. Fue asesinada, pero eso nos sirvió a nosotras para hoy sostener una demanda contra ese banco por la negligencia y sobre todo de que ya investigaciones han concluido que ese dinero de ese banco fue utilizado para perpetuar las acciones sistemáticas de ataque contra el COPINH y contra Berta Cáceres. Eso es algo grave porque estamos diciendo que ese dinero que viene de allá sirvió para por lo menos cometer ese crimen. Entonces, bueno, a nosotras lógicamente nada nos va a devolver su vida ni su capacidad, pero hoy nos queda esta lucha de justicia que es tan importante a nivel local, a nivel nacional, pero también a nivel internacional para fomentar unas políticas de diferentes de inversión respecto a proyectos que en casi todo el sur global están violentando derechos fundamentales de los pueblos, derechos ambientales y territoriales. Entonces, esas son parte de las acciones, entre muchísimas que se pueden hacer. Y bueno, sobre todo saber que este día es muy importante en todos los lugares del mundo para hablar justamente de todas esas violencias, tanto importantes, las del Estado, las que cometen las fuerzas de seguridad, las que cometen las empresas, como importante, las que cometen en nuestros espacios personales, quienes sean los perpetuadores. Entonces es una lucha integral, una lucha que aporta a la liberación de los pueblos en general y que también no debe olvidar a las luchas territoriales, a los pueblos indígenas que siempre han estado ignorados, que
que siempre han sido silenciados y que, bueno, hoy también tratamos de levantar nuestra voz. Y también, bueno, agradecerles porque si nuestra lucha ha llegado hasta aquí también ha sido gracias al abrazo solidario, y sabemos que también Berta Cáceres está muy relacionado a las luchas feministas y de las mujeres contra todas esas violencias, y por las que también nos quedan muchos esfuerzos que dar, porque hay mucha opresión, mucha violencia también hacia las mujeres, hacia las comunidades diversas, y bueno, una lucha patriarcal que es mundial, no es solo de Honduras, no solo es de aquí, del sur del mundo, sino que es una violencia de todo el mundo y contra la que nosotras luchamos. Eso, compañeras. Thank you very much, Berta. I wouldn't want, there might be so many things to say, but I don't want to take more time now, because I want to pass the floor to Gretel now, and for the next part of our meeting today, which is dedicated to the conversation with the attendees and participants. But first, I think we have some music to share with you, right, Gretel? Yes, thank you, Estefania, for giving me the floor, well, the screen. Y muchas gracias a ti, Berta, por estar hoy con nosotros y compartir estas palabras, esta gran lucha que estás llevando a cabo con muchísimas otras mujeres en Honduras. Y como dices, no es solamente una lucha de Honduras, sino de, bueno, todas nosotras, las centroamericanas, Latinoamérica y el mundo. Entonces, bueno, antes de pasar al periodo de preguntas, que tenemos varias personas en el público, al inicio eran 60 personas, no sé cuántas personas hay ahora, pero vamos a compartir una canción, que de hecho fue una canción que fue dedicada a Berta Cáceres, de las amigas de Yoli. Estas son unas chicas que están ahora radicadas en Barcelona, Ana Aupí, Mónica Gulteras y Muna Macluf. Entonces, bueno, escuchemos esta canción para recordarnos también que el arte, la música es también una forma de resistencia. Y aunque la canción esté en español, even if the song is in English, I am sure you will feel the powerful of the music. So let's hear now the song. And thank you again, Berta. Thank you, Isabel, for sharing the song and the video. We are also going to share the link in the chat, both in Zoom and Facebook, so you can hear that beautiful song from Las Amigas de Yoli. So now we have this part, which is a conversation with Berta. So you can start like sharing your questions or comments in the Q&A box. I don't know if someone has already one question. Don't be shy. We have a great opportunity to have Berta here today with us. Now we have one question from Maria Morales. Thank you, Maria, for being the first. Berta, María pregunta, ¿cómo crees que nosotros desde la academia podemos apoyar tu lucha? So in English is, how do you think that from the academy we can support your struggle? Bueno, un poco yo les comentaba, ¿verdad? Que para nosotras a veces que somos comunidades rurales, organizaciones de base, pues nos sirve mucho la investigación sobre las empresas que participan en esta financiación, y a veces, bueno, la realización de campañas o bueno, también los trabajos académicos que en el marco de entender, ¿verdad?, los pueblos como sujeto,
pues también aporten a tener diferentes perspectivas sobre estos actores que atacan a los pueblos y desde ahí también pues contribuir a apoyar las luchas que nosotras realizamos. Bueno, hay muchas maneras, ¿verdad? También, por ejemplo, a nosotras nos han apoyado muchas universidades, tanto en lo jurídico, por ejemplo, participando en misiones de observación calificada dentro del juicio, también haciendo recursos que amparen los derechos de los pueblos, pero también, por ejemplo, trabajando proyectos culturales o de memoria. Bueno, hay muchas maneras en las que se puede aportar, pero en términos generales yo diría, bueno, la investigación, que a veces aquí por las leyes que son poco transparentes, pues se dificulta y que, bueno, eso podría ser un aporte para nosotras. Gracias. Muchas gracias. Sí, hoy la comunidad es principalmente académica. También es importante ver cómo se pueden establecer esas alianzas entre activismo y academia. Así que totalmente. Ahora, Anne Catherine Peters asked, what do you feel being here today? ¿Qué sientes estar hoy aquí con nosotros? Bueno, yo siento, pues, me siento muy afortunada en primer lugar de saber que pues la lucha del COPINH puede llegar tan lejos y de que pues mi mami siga siendo una figura de convergencia también entre los muchos pueblos del mundo. Y bueno, también nos sentimos bien de siempre poder tener algún espacio para denunciar, para plantear lo que nosotras pensamos, porque en nuestro país a veces tenemos muchas restricciones para poder hacerlo. Y que bueno, hoy es un día muy especial para nosotras, para todas las mujeres del mundo, porque es un día muy significativo. Entonces, yo me siento entusiasmada, también de continuar en esta lucha y bueno, de saber que eso somos muchas en todo el mundo. Muchísimas gracias. Muy reconfortante también tus respuestas. Nora Ratzel pregunta que como estabas hablando de la fuerza del internacionalismo, ¿qué es lo que nosotras en el espacio norte podríamos hacer? Un poco for English speakers, as you were talking about the force of internationalism, what is that we in the northern space could do? Bueno, yo creo que algo muy importante, ¿verdad? Es contribuir a que las mismas leyes que se respetan en Europa respecto a las empresas y los derechos humanos sean respetadas como protocolo para todo el sur global, porque, bueno, pensamos que la vida de todas las personas, independientemente del país, de su pueblo, de su color de piel, pues es importante y es muy valiosa. Entonces esa lucha, ¿verdad? Es una lucha que es muy grande, ¿verdad? Porque los poderes empresariales siempre son fuertes en todos los países, su capacidad de influencia y sobre todo en estos fondos que son entre gubernamentales y privados, no son totalmente privados, son en gran parte gubernamentales, pues posicionar y marcar pues una no tolerancia de la violación por parte de empresas y financiadores a proyectos como el de Aguasarca. Esa es una lucha que si se lograra hacer para nosotras sería un éxito. También luchar a nivel internacional porque se siga respetando los convenios internacionales en materia de los pueblos indígenas, que también está siendo amenazado por intereses empresariales. Entonces, bueno, esas son como dos cosas concretas en las que creo que desde allá nos pueden apoyar y que son muy importantes. Muchísimas gracias. Ahora tenemos una pregunta de Daniela del Bene.
Pregunta sobre el acuerdo de Escazú, el acuerdo que va a entrar en vigencia este próximo mes de abril. ¿Cuáles son las expectativas de este acuerdo? Un poco, ¿cómo lo visualiza el COPINH? ¿Realmente servirá? Y tiene otra pregunta, pero bueno, primero y después te hago la segunda pregunta de Daniela. Sí, bueno, yo creo que para países como Honduras, en el tema de eso, de la transparencia, en el tema del reconocimiento a los derechos ambientales y a quienes le protegen, pues es algo muy importante. Claro, siempre hay primero, nosotras no sabemos si Honduras en algún momento bajo estas condiciones, no lo creo, ¿verdad? Pues lo llegue a firmar, pero ojalá en algún futuro, porque eso va a ser también una herramienta de apoyo a nuestras luchas, una herramienta de apoyo al reconocimiento de estos derechos fundamentales. Lógicamente nosotros tenemos un marco jurídico que se ha construido durante estos 12 años. Muchísimas gracias. Creo que perdimos un poco al final, ¿no? We lost a little bit at the end. Okay, well, There was some interference, I think. Okay. Ahora, Berta, Daniela, su segunda pregunta es sobre sistemas de generación de soberanía energética. ¿Qué es lo que está haciendo el COPINH para esta lucha también que está en América Latina de la soberanía energética, gestión de agua? Si nos puedes compartir un poco de esto. Bueno, el COPINH es parte del movimiento pues, de afectados y afectadas por represas de América Latina, donde venimos construyendo una escuela internacional sobre el tema de la soberanía energética. Pero decir que pues, a nosotras en medio de tanta resistencia a veces nos queda muy poco tiempo de materializar muchos de los proyectos. Recordamos siempre que Berta Cáceres fue asesinada en medio de un taller de energías alternativas que estaba impulsando Gustavo Castro para las comunidades lencas. Entonces, como ven, es complejo. Sí, muchas comunidades se están replanteando y estamos trabajando. Lógicamente, se necesita mucho conocimiento técnico que no tenemos en nuestro pueblo, pero buscamos los apoyos para realizarlo y materializar también estos sueños de soberanía energética para el pueblo lenca. Gracias. Ahora tenemos, una pregunta de Julia que está muy relacionada, ¿no?, con la violencia directa hacia los defensores ambientales. Y dice, en Brasil hay mucho odio por los activistas ambientales, algunos de los cuales provienen del Estado y de nuestro presidente actual. ¿De dónde crees que proviene este odio? Y que si tal vez hay alguna experiencia similar en Honduras. Recordemos que Brasil, junto con Honduras, Colombia, México, son de los países más violentos para los defensores ambientales en América Latina. Bueno, nosotros aquí siempre decimos que a veces nuestra riqueza natural también ha sido nuestra condena. Nuestros países están viviendo estos ataques por los intereses, por sus potencialidades y bueno, en realidad toda América Latina y muchos países de todo el sur global están viviendo algo parecido, pero lógicamente lo que caracteriza a estos países mencionados tiene que ver por un lado las actuaciones extrajudiciales de las fuerzas represivas del Estado, de los estados autoritarios, y también tiene que ver con la velocidad a la que marcha el modelo económico basado en el extractivismo. Lógicamente también hay resistencias y por eso hay agresiones muy fuertes, hay resistencias muy interesantes, muy importantes, que también están aportando mucho a toda la humanidad. Entonces, bueno, también nosotros lo asociamos con la impunidad. En nuestros países, si algo ha pasado es que se asesina y nunca se encuentra un responsable, o si se encuentra, nunca es sentenciado. Entonces, también combatir esa impunidad y democratizar nuestros procesos de lucha son dos temas claves para avanzar hacia una sociedad un tanto
diferente. Gracias. Amelie Bishop, perdona si no digo bien el apellido, pregunta, y también te agradece. Muchísimas gracias, Berta, por todo lo que nos cuentas. Ella quiere preguntar si hay alguna reacción de la Unión Europea o de al menos algún país europeo que les apoye, digamos, como comunidad. Y bueno, dice que ya vive en Alemania y quería saber más sobre el rol de la compañía alemana que mencionaste. Bueno, Europa a nivel internacional está desarrollando una política de derechos humanos en la que incluye bienes comunes de la naturaleza y derechos de las mujeres como campañas. Sin embargo, nosotras eso nos parece contradictorio, eso que está muy bien, nos parece contradictorio con el apoyo a gobiernos, bueno, el apoyo de siempre, ¿verdad? A gobiernos pues tan nefastos como el que tenemos en Honduras. Entonces, un tanto se contradicen. Lógicamente hay muchos parlamentarios a nivel de Europa que se han pronunciado muy fuertemente a nivel de, bueno, por lo que pasa en Honduras. Sin embargo, eso no es como la política exterior general. Sobre la empresa, decir que la empresa alemana es un consorcio alemán, Voith y la compañía Voith y la compañía Siemens, en algo que se llama Voith Hydro, y que era la proveedora de turbinas y la proveedora de todo el asesoramiento técnico. Las turbinas pasaron por Brasil y afortunadamente allá se quedaron. Con el crimen de mi mami, un tanto dudaron sobre ese proceso. Nos ayudaron mucho compañeros y compañeras de la solidaridad alemana para que tampoco esa empresa materializara su apoyo a esta empresa criminal. Thank you. Tenemos otra pregunta muy relacionada a lo que estabas hablando anteriormente sobre el tema de violencia y de impunidad. Sander Otten pregunta, habiendo pasado ya varios años del asesinato de Berta, me gustaría que nos puedas indicar cuáles canales de denuncia siguen para que el crimen no quede impunidad. So basically, with other channels of denounces, can we follow against impunity? Bueno, nosotras estamos haciendo una batalla interna a nivel de Honduras, pues para que pues no quede en la impunidad este crimen. Estamos en torno a eso desarrollando varias campañas. Justamente en este momento que se conmemoraron los 5 años de la lucha de mi mami, desarrollamos una campaña que se llama Justicia para Berta. Y hemos promovido una acción, una carta internacional que pueden encontrar en las páginas de COPIN, que es una carta para también exigir justicia. Ahí está participando Amnistía Internacional, otras organizaciones, pero bueno, de Amnistía sabemos que más o menos alcanzó un promedio de 4.000 personas, perdón, y eso también es presión al Estado de Honduras. Entonces, por ahí, sumarse a esas campañas. Hay más información en las páginas de COPIN, que promueve diversas acciones durante todo el mes de marzo para exigir justicia para Berta y justicia para los pueblos. Si quieres, comparte estos links que estás mencionando, compártelos en el chat y nosotros también se lo hacemos llegar al público para que puedan apoyar también, al menos de manera digital, esto que estás mencionando. Hay otra pregunta de Marco que dice cómo tu comunidad ve y experimenta el cambio climático. If you can say something about how your community see and experience climate change. Bueno, pues nosotras en este año enfrentamos 2 huracanes y bueno, las comunidades que más soberanía del territorio tienen, pues mejores condiciones tienen para afrontar cualquier intempestiva climática, y quienes más saqueo y menos soberanía tienen, pues mayores afectaciones.
Entonces, para nosotras volvemos a lo mismo, ¿verdad? Lo importante es nuestra autonomía, lo importante es la defensa del territorio bueno, es urgente la transformación de la concepción del mundo sobre el tema del desarrollo. ¿Verdad? No podemos los pueblos del tercer mundo, los que históricamente hemos sufrido, estar pagando las consecuencias pues, de ese consumismo imparable de los países pues, mayores consumistas que pues tanto daño están haciendo a la naturaleza. Thank you. Pregunta Sergio, bueno, quien también te agradece, ¿no? Habla del movimiento campesino anticanal en Honduras, que también es un movimiento liderado por mujeres campesinas y comunidades indígenas que están defendiendo también su tierra y su agua. Y tú has mencionado que en Honduras, por ejemplo, ha habido un cambio de modelo con el golpe de Estado, ¿no? Y menciona que en Nicaragua gobierna un partido político que en teoría es de izquierda, pero aliado a poderes fácticos. Entonces, sin embargo, el movimiento campesino y de resistencia de los pueblos originarios está en el exilio. ¿Crees que si no hubiese habido un golpe de Estado, no habría un cambio de modelo económico que esté reprimiendo y persiguiendo a las mujeres? I think it's going to be hard to translate this, but it's mostly about the coup d'etat in Honduras and a comparison with in Nicaragua, that in Nicaragua, it's a government from leftist government, but that in the end is also criminalizing the people who is protesting and defending the land, the water, and their territories. Sorry if in English is not the real translation, but at least the context. Bueno, nosotras en Honduras pensamos que pues la cuestión de izquierda en Nicaragua, y metiéndome en otros temas que pues fuera un poco del tema, pues no tiene nada de izquierda, ¿verdad? Porque no representa muchos intereses populares y que también tiene características bastante similares a las de Honduras, que es el autoritarismo, la represión al Estado y Centroamérica total, Mesoamérica, ese modelo económico basado en el extractivismo. En toda nuestra región estamos viviendo eso, en algunos países más, con mayor velocidad y en otros con menor velocidad. Entonces se trata del modelo económico que se está promoviendo. ¿Es un modelo económico que da más soberanía a los pueblos o que los hace mayor dependientes y que expone los bienes comunes de la naturaleza? Entonces, bueno, nosotras eso condenamos también esa represión hacia los pueblos en cualquier parte del mundo, y vamos a cuestionar también esos modelos económicos que son contrarios también a los planteamientos comunitarios y sociales. Sí, claramente un tema bastante álgido en América Latina, de cómo esta izquierda no ha dado respuesta, ¿no?, para la defensa de la naturaleza. Ahora tenemos una pregunta de Nina López. Dice que es un gran honor escucharte y que están a tu disposición. Somos de la Huelga Mundial de Mujeres y trabajamos mucho con el pueblo de Haití, que por ser negro y no hablar español, no recibe el apoyo que se merece de los movimientos latinoamericanos. En el 2004, Estados Unidos hizo un golpe al presidente haitiano Aristide, que el pueblo había elegido. Estamos convencidas que si hubiera habido más oposición a ese golpe por parte de los pueblos latinoamericanos, le hubiera sido más difícil a Estados Unidos hacer un golpe en Honduras. Nos gustaría intercambiar información y enlazar las luchas de tu pueblo con la lucha del pueblo haitiano. Creo que es más un comentario que una pregunta, pero igual si quieres decir algo al respecto, también. Sí, no, decir que pues con mucho gusto y muy bienvenida las informaciones y conocemos un poco de la historia y los procesos también de resistencia en Haití. Y creo que es la última pregunta que pregunta Ron Jajón. Bueno, dice que gracias por compartir con nosotros y dice, ¿qué esperas de las elecciones el próximo año en Honduras? Y
¿tiene COPIN y los pueblos indígenas algún partido político que les represente en el gobierno? So basically, what to expect for the next political elections in Honduras, and if COPIN and the indigenous people has a political party in which they feel represented. Sí, no, el COPIN tiene una independencia electoral porque su base es muy diversa y porque más bien el enfoque de la lucha de base y del poder que se hace de ese espacio. Pues hay una simpatía con los países, con el partido que pues tiene un poco más una propuesta y que nació en la lucha contra el golpe de Estado, pero no, el COPIN tiene una independencia total del tema electoral. Yo les decía que son de incertidumbre porque no sabemos qué pueda pasar, pero nosotras deseamos que haya pues una ruptura a la política golpista. Entonces, hay mucha incertidumbre, vamos apenas a elecciones internas y en dependencia de eso, pues vamos a tener un panorama más claro. Lo que sí sabemos es que nos va a tocar luchar un montón, independientemente de quién gane, para transformar toda ese marco jurídico, social y político del golpismo. Eso sí lo tenemos claro. Muchísimas gracias, Berta. I think there is not more questions. We have another question for Estefania. Estefania, there is a question here for you that it's if you can talk more about the work you do and the Green New Deal. And maybe I will use this question now to maybe ask you to do this kind of bridge between the North and the work in Europe, the Green New Deal, but also some proposals that have been rising in South America. And maybe this is a good question, like to try to mix and don't feel that this Berta's struggle and people here in the North struggles is not related. And yes, thank you, Gretel, and thanks for the question. I think this goes right to the core of what Berta was mentioning at the beginning of her answers. And so how her mother's murder and the struggle against the Aguas Arca project is within the process of transition to post-carbon energy, to hydroelectric and other kinds of renewable energy. So this is the context in which we have to understand this story, the story that she just told us. So Berta's story and the struggle of COPIN speaks directly to climate change politics and to the politics of transition to the post-carbon economy and to renewable energy sources in particular. So I think it is very important to bring these stories right at the core of the climate change conversations, so that when we talk about climate change politics, we do it from a perspective that incorporates the story of Berta and the struggles of the people, the indigenous people and other rural people who are actually on the front line of the transition. Because let's not forget that hydropower, as well as other forms of clean energy that is considered clean, like, for example, the biofuels or electric batteries, that imply a lot of mining of lithium. All these renewable energies that are not always renewable, actually, are also problematic in many ways. So the Green New Deal is a political platform that is trying to address the issue of post-carbon from a climate justice and environmental justice perspective. It's a process that has just started. So we all, responding also to the question of what can we do in the global north, I think what we can do is to push, because this Green New Deal conversation and just transition conversation includes the perspective of frontline communities, so that it's not just about carbon, but it's
much broader, no? It's about the impact also of the transition and how to design a truly just transition. Thank you. Well, thank you very much for all of us who have been here, and especially to Berta, who she connected very early in the morning in Honduras. Now I am going to pass the floor to Isabel. Thank you, Gretel. We'll be wrapping it up very quickly now, but thank you so much to all of our guests today for sharing all your reflections, especially to Berta for taking the time and speaking with so much heart. Thank you also to our audience members. We really hope that you take something from this conversation with you, and we apologize for the sound challenges. Thank you for bearing with us, but thank you also to our wonderful interpreters who did a fantastic job in spite of those difficulties. We'll be following up today with some of the materials and links discussed, and in response to some of your feedback, we should hopefully be able to provide a transcript from the recording. Just a reminder to elevate the conversation around Berta and the struggle in Honduras further, to use the hashtags Justice for Berta and 5 años junto a Berta, and also to keep an eye out for Berta Soy Yo coming out later this year. The conversation you heard today will be a key theme as part of activities at the Sandstrom Climate Change Initiative this next year. And to stay posted with these initiatives, you're welcome to visit our website and to follow us on Facebook and on Twitter. But for now, that's all on this Zoom platform. But we would like to invite you, in the spirit of a physical event, remember those, to step outside this room and into a side Zoom room that Layla will be posting in the chat, where we'll be making breakout rooms to enable discussion and reflection on what we heard today. So if you would like to join for that, you're most welcome. You'll see the chat link, you'll see the Zoom link appear shortly in the chat. And yes, we hope to see many of you there, but otherwise, we wish you all a wonderful rest of International Women's Day, and thank you all so much.